Muy bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que hayan podido descansar estas semanas que tuvimos un receso y hayan podido también repasar ya los 4 capítulos que hemos podido ver hasta ahora de este discipulado de finanzas familiares saludables. Hoy día nos corresponde el capítulo número 5, ¿bien? Que está acá, que tiene por nombre Diagnosticando mi realidad. Y si se fijan, la secuencia de los capítulos ha sido intencionada, porque en la primera parte, los primeros 3 capítulos, vimos los aspectos prácticos y de los principios que encontramos en la palabra de Dios, respecto a la provisión de Dios, respecto a lo que es la mayordomía y respecto también a cómo ve la palabra de Dios los conceptos de la codicia, el materialismo y la solución a estos dos temas. Ya en la parte número 2 partimos un poco más con lo práctico. Vimos el capítulo 4, que fueron 2 videos en donde fuimos definiendo algunos conceptos para conocer de qué se trata todo este sistema financiero, el sistema económico, el mercado en donde nosotros hoy día estamos viviendo en este mundo, pero en particular también en Chile. Hoy día, con todo lo que ya hemos podido ver, vamos a ir a un punto súper importante del curso, que es de alguna forma intentar diagnosticar cuál es mi realidad en el aspecto financiero. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Cuál debe ser el paso a paso o la metodología a seguir? Si bien no es nada nuevo, no es nada como de la NASA, pero es algo que muchas veces lo podemos conocer, pero no necesariamente en la práctica ejecutar. Bien, así que vamos a comenzar. Antes un repaso del capítulo 4, lo que pudimos ver en en este capítulo. Básicamente vimos 5 puntos. El primer punto fue que Chile vimos que era un país que tiene un sistema económico capitalista. Vimos qué significaba eso, vimos cuál es la economía de mercado, cómo funcionan el tema, por ejemplo, de la oferta, de la demanda. Después vimos también cuál es el objetivo de los accionistas y que básicamente un accionista o un inversionista, un dueño de una empresa busca generar ganancias sobre una inversión puntual que él hace. Y eso básicamente es lucrar y este término lucrar no necesariamente es un término malo, quizás tiene una connotación hoy día en la sociedad un poco distorsionada o una connotación negativa, pero no necesariamente el término es malo. También en el punto 3 vimos que una de las principales formas de generar utilidad en las empresas es a través del interés. Y eso es algo que quizás por ahí uno lo conoce o lo sospecha, pero eso es una gran realidad. Y hoy día por eso vemos quizás tantas empresas financieras o empresas que tienen un rubro distinto al financiero que también dan opciones de crédito, opciones de pago en cuotas o dan este tipo de alternativas para financiar lo que uno está comprando. En el cuarto punto vimos que algo sumamente importante y básicamente es que al interior del núcleo familiar es importante que se debe conversar el tema de las finanzas. No tiene que ser un tema tabú, no puede ser un tema que no se converse con la esposa o con el esposo y también con los hijos. Súper importante incluir a nuestros pequeños en las finanzas familiares. Ellos deben saber qué se puede comprar, qué no se debe comprar. Tenemos que transmitirles principios bíblicos de mayordomía y administración. Y finalmente vimos las definiciones que nos ayudan un poco a entender estos conceptos de la línea de crédito, de qué es un banco, qué es un préstamo, qué es una deuda, qué es un interés, qué es una tarjeta de crédito, qué es el periodo de facturación y muchas definiciones que están relacionadas con la banca. Y básicamente esto es para que nosotros pasemos de preocuparnos a ocuparnos con el conocimiento que nosotros tenemos, pero usarlo para nuestro favor, ocuparnos para usarlo a nuestro favor. Bien, entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo de este capítulo? Y el objetivo de este capítulo es que vamos a explicar y aplicar los mecanismos que nos van a ayudar a diagnosticar en dónde estamos parados hoy para estar conscientes de esa realidad nuestra, de esa condición en la cual nos encontramos,
Y después, en el siguiente capítulo, con esto vamos a poder tomar medidas que nos ayuden a mejorar. Pero no podemos tomar medidas si no sabemos cuál es nuestro punto de partida. Por eso tenemos que hacer esto que es el diagnóstico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Básicamente con 3 pasos. El primero es identificar los flujos de salida que nosotros tenemos en nuestro hogar, los flujos de salida mensual, es decir, todos los gastos que tenemos en el mes en nuestro hogar. El segundo paso que vamos a hacer es identificar cuáles son nuestros flujos de entrada, es decir, todos los ingresos que están que llegan a nuestro hogar mensualmente. Y finalmente, lo tercero es identificar hacia dónde está desequilibrada la balanza. O sea, si yo comparo los ingresos con los egresos, hacia dónde se carga la balanza, y después de eso vamos a hacer un diagnóstico. Y junto con dar ese diagnóstico tenemos que aceptar el diagnóstico, que es algo sumamente importante antes de comenzar con la solución. Entonces, lo primero es identificar cuáles son los flujos de salida. Y vamos a partir con los de salida para dar básicamente respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué gastamos o se nos va el dinero? Esa es la pregunta que nosotros vamos a responder con identificar todos los gastos que tenemos en nuestro hogar. Y para esto es muy importante especificar los gastos en que debemos incurrir nosotros mensualmente para luego saber en qué debemos usar nuestros ingresos. Al momento, nosotros acá para esto vamos a usar unas planillas. Estas planillas yo las tengo en formato Excel, pero son planillas muy simples y pueden haber muchos formatos. Acá la idea no es que usted se limite a usar un computador para esto. De hecho, ahora van a ver las planillas que vamos a utilizar y se pueden usar en un cuaderno, en una hoja sin ningún problema. Entonces, lo primero, vamos a ver los gastos fijos. Y para identificar los egresos o los gastos fijos del mes, debemos pensar en aquellos gastos que incurrimos primeramente todos los meses y que no son gastos ocasionales, sino son gastos habituales dentro de nuestro hogar. ¿Ya? Y que sean habituales, estos gastos no quiere decir que necesariamente el monto sea fijo. Por ejemplo, la comida es un gasto habitual, pero el monto de lo que uno gasta en alimentos, en comida, puede fluctuar entre un mes y otro. Por esta razón, deberá considerar el monto promedio de un gasto como la comida. ¿Bien? Dentro de este grupo de los gastos fijos, deberían caer los gastos como el arriendo, los gastos comunes, la luz, el agua, el internet, el gas, el plan del celular, la mensualidad del colegio, las cuotas del hipotecario, cuotas de algún préstamo que usted tenga que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y con esa información usted va a ir colocando acá en donde está ítem todos los gastos hacia abajo, el concepto del gasto fijo, y acá el monto del gasto fijo o un promedio de este si es que no es un monto fijo. ¿Bien? Y eso nos va a dar nuestro primer subtotal. A este subtotal tenemos que sumarle los gastos variables. ¿Bien? ¿Y cuáles son los gastos variables? Básicamente son estos gastos, ¿cierto?, dentro del mes, y debemos pensar en aquellos gastos en que incurrimos de manera ocasional. Es decir, es lo contrario a un gasto fijo, y dentro de este grupo deberían caer todos los gastos como, por ejemplo, la compra de ropa, medicamentos, artículos electrónicos, colaciones, imprevistos, salidas por ejemplo, al cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí uno entonces debiese colocar los ítems de los gastos, por ejemplo, que son variables, y acá colocar el monto que uno más o menos gasta regularmente dentro de algún mes. Acá como recordatorio está esto que vimos en el capítulo 4, que el gasto total es la suma de los gastos fijos más los gastos variables. Entonces, cuando usted quiera definir todos sus gastos dentro del mes, tiene que siempre agruparlos en estas dos categorías, gastos fijos y gastos variables. Y la suma de ambos le va a dar el gasto total de su hogar.
Ahora, algo importante, y acá lo coloqué como nota, es que los gastos fijos deben incluir las cuotas mensuales de todos los compromisos financieros adquiridos. Lo voy a repetir. En los gastos fijos, usted debe incluir las cuotas mensuales de todos los compromisos financieros adquiridos. Recordemos que un compromiso financiero adquirido lo definimos como deuda en el capítulo anterior. Bien, eso es el primer paso, súper fácil, ¿cierto? Bien, ahora nos vamos para el segundo paso. Y lo segundo es identificar los flujos de entrada, ¿ya? Los flujos de entrada, ¿cuáles son los ingresos totales de nuestro hogar? Y vamos a identificar los flujos de entrada para saber de cuánto dinero disponemos mensualmente. Luego, esta información nos va a servir para la elaboración de un presupuesto. Es decir, vamos a definir en dónde queremos destinar y cómo queremos distribuir el dinero, ya que el dinero no se manda solo, yo lo dirijo. Es decir, usted tiene un monto de ingresos y esos ingresos usted cuando piensa en un presupuesto dice, bueno, ¿cómo yo lo voy a distribuir? ¿De qué manera lo voy a utilizar dentro del mes? ¿En qué lo voy a usar? Usted tiene que tomar esa decisión y la decisión no tiene que ser al revés, que dependiendo de los gastos que yo tengo es como yo lo voy a usar. Usted debe distribuirlos. Así se hace un presupuesto. Ese es el foco de un presupuesto. Entonces, lo primero que tenemos que identificar dentro de los ingresos, y estos ítems son mucho más, en el fondo son mucho menos, por ejemplo, están los ingresos fijos. Y ahí en este grupo están, por ejemplo, los sueldos, si es que se tiene uno o dos sueldos. Podrían, por ejemplo, acá también caer ingresos fijos como pensiones que se estén, y que estén ingresando todos los meses al hogar, o pueden ser, por ejemplo, arriendos, que usted, si usted tiene una propiedad y le cae un arriendo, eso también podría ser considerado como un ingreso fijo, o, por ejemplo, acciones o cosas por el estilo que sean ingresos constantes. Bien, bien, ahora este ingreso fijo no necesariamente también el monto es el fijo, porque puede ser que el monto también varíe en el mes, pero es fijo porque es rutinario, porque es constante. Bien, porque todos los meses entra ese ingreso. Bien, a este grupo de los ingresos fijos les tenemos que sumar, obviamente, los ingresos variables. Y para identificar los ingresos o las entradas variables del mes, debemos pensar en aquellos ingresos que tenemos de manera ocasional. Es decir, es lo contrario a un ingreso fijo. Y dentro de este grupo deberían caer aquellos ingresos como, por ejemplo, regalos en dinero que alguien le dé, algún bono que le caiga quizás por el trabajo, en alguna temporada, en fiestas patrias o quizás a fin de año, negocios temporales que usted pueda quizás hacer, alguna venta de algún artículo o alguna cosa, ¿cierto? Ventas quizás de bienes personales, pueden acá también ingresar devolución de intereses, otros, y otras cosas como esta, bonificaciones, etcétera. Entonces, con esto vamos a llenar esta planilla, bien, que como les digo, esto se puede llenar en un Excel o se puede llenar a mano, pero ambos grupos, tanto los ingresos fijos como los variables, al igual que los egresos que recién vimos, usted esto lo puede hacer en su cuaderno. O sea, acá no hay una restricción tecnológica que le impida que usted haga este ejercicio, ya de colocar e identificar todos los ingresos fijos y los ingresos variables, al igual que los egresos. ¿Bien? Entonces, si se da cuenta, esto es bastante simple, no le estoy informando nada nuevo, pero sí les estoy dejando en claro cuál es el paso 1, cuál es el paso 2 y cómo usted debe ordenar esta información. ¿Bien? Entonces, ahora pasamos al tercer punto. Y el tercer punto es identificar hacia dónde está desequilibrada la balanza. Bien, entonces acá nosotros con la información obtenida en los dos puntos anteriores, tenemos hoy día, o sea, con eso tenemos lo necesario para hacer el primer balance.
¿ya? Pero este es un balance básico, ¿bien? De cómo está financieramente nuestro hogar, ¿ok? Ahora, hay tres alternativas de cómo puede estar nuestro hogar. Cuando yo haga este ejercicio de hacer este balance, pueden pasar tres cosas. Lo primero que puede suceder es que los ingresos sean iguales a los egresos, ¿bien? Que estén equiparados, que estén neteados, ¿bien? Lo otro que puede suceder es que los ingresos sean menores que los egresos. Y lo último, que los ingresos sean mayores que los egresos, ¿bien? Entonces, usted por una parte va a tener eh, anotado todos los ingresos fijos, los ingresos variables. Acá lo estoy mostrando. Entonces acá están los ingresos mensuales. Acá está el grupo de los ingresos fijos con los ítems, donde le da un subtotal de los ingresos fijos. Usted acá tiene el ingreso variable y acá le da otro subtotal. Y la suma de los ingresos fijos más los ingresos variables le da el ingreso mensual. Y por otra parte, usted tiene los egresos. Entonces, acá tiene los gastos fijos, que tiene el subtotal de los gastos fijos, y los gastos variables, que le da el subtotal de los gastos variables. Y la suma de ambos le da el total de egresos mensuales. Bien, ahora, cuando usted haga esta comparación, ya sea en una planilla Excel, ya sea en una hoja, en un cuaderno, pueden ser iguales los totales finales. El total de ingresos puede ser igual al total de egresos. Puede ser que el egreso sea mayor que el ingreso, o se puede dar lo contrario, que el ingreso es mayor que el egreso. Bien, o sea, no hay más alternativas. Es una de estas tres, y esto es excluyente. No puede ser que usted me diga, es que me dio algo distinto a esto. O es igual, o es mayor, o es menor. Bien, ahora, dentro de esta parte de hacer este balance, vamos a revisar los tres casos, ¿ya? Deme un segundo. Bien, el primer caso, en donde ambos son iguales. Ingresos son iguales a los egresos. Y esto básicamente quiere decir que la balanza está completamente equilibrada. Bien, esa es la situación, lo que implicaría que usted se queda sin dinero, literalmente a final del mes. Bien, y esto, ¿cómo se vería? De la siguiente forma. Si lo vemos en una pequeña balanza, vemos que el total de ingresos es igual al total de egresos. Y esto quiere decir lo siguiente. Primero, es una situación de fragilidad. ¿Y en qué sentido es una situación de fragilidad? En el sentido de que usted va a estar expuesto a que cualquier gasto extra o imprevisto vaya a hacer que la balanza se incline a favor de los egresos, con lo cual va a necesitar de ingresos extras para que la balanza se mantenga en el equilibrio hasta fin de mes. Bien, ahora, en este caso, si esta situación sucede, si usted está en una situación en donde los ingresos efectivamente son iguales que los egresos, la recomendación que vamos a desarrollar en el siguiente capítulo, básicamente sería, por una parte, disminuir los egresos fijos y los egresos variables del mes. La otra recomendación sería intentar aumentar los ingresos fijos y los variables. Y por último, hacer un nuevo presupuesto de gastos mensuales. Bien, estos son los temas que vamos a estar viendo la próxima semana y la subsiguiente. De no lograr saldar los egresos extras o los imprevistos que se generen, se estaría en la situación descrita en el siguiente punto que vamos a ver. Pero antes, vamos a ver cómo se vería un presupuesto si tenemos un empate entre ingresos con egresos. Si usted está en esta situación mensual y usted hace un presupuesto, o sea, usted proyecta hacia el futuro su balance mensual, usted vería algo como esto. Por ejemplo, nosotros acá hicimos un presupuesto muy simple, muy genérico, en donde se muestran los 12 meses del año, en donde usted dice, mira, yo tengo, por ejemplo, ingresos por 1 millón
y los tengo acá constantes, constantes, constantes. Acá en el mes 9 me suben a 1.050.000, después mantienen 1.000.000 y después 1.100.000. Pero mis egresos están neteados y están equiparados con los egresos. Siempre termino, mi saldo mensual es cero. Bien, entonces el saldo acumulado es cero. Por lo tanto, estoy en un empate técnico, pero en una situación de fragilidad. Cualquier eventual, cualquier imprevisto, a usted lo va a obligar de alguna forma a ver cómo financia ese imprevisto. Y ya vimos que las formas de financiamiento son varias. Está la más básica, que es el efectivo, pero también hay un abanico de posibilidades que le da el mercado, que de una u otra forma significan la adquisición de un compromiso financiero, o es decir, una deuda. Bien. Ahora, vamos a ver el segundo escenario, en donde los ingresos son menores que los egresos. Entonces, esto quiere decir ahora que la balanza está completamente desequilibrada. Ahí, acá está mal. Está inclinada hacia los egresos. Bien, hacia los egresos. Así se vería una balanza si usted pusiera acá estos ingresos suyos contra los egresos. Entonces, esto básicamente lo que significa, obviamente, es que usted a fin de mes está quedando con dinero en contra. Y en esta situación hay una alta probabilidad de caer en una denominada bicicleta, en donde solo se pagan los montos mínimos de las deudas, y mensualmente los ingresos se destinan a pagar algo del total adeudado y se toman más alternativas de financiamiento para intentar responder a las demás demandas de pago. Bien. Pero esta bicicleta que se le llama, nos sirve porque no es una solución correcta. Recuerden que nosotros cuando vamos a ver el tema del financiamiento, de cuáles son las opciones de financiamiento que yo tengo, ya sea para un servicio o para un bien, el más, o sea, el correcto o el más óptimo, el idóneo, es el efectivo, o pagar con lo que nosotros tenemos quizás en nuestra cuenta corriente, si es que tiene el dinero ahí. Entonces acá claramente no hay una capacidad de poder hacer frente a todos los ítems de los egresos que se tienen en el mes. Ni mucho menos podemos pensar en que tenemos en una situación como esta una capacidad de ahorrar. Bien, entonces acá claramente lo recomendable, al igual que en la situación anterior, es bajar los egresos que tenemos en el mes, es intentar aumentar los ingresos, eh, ya sean fijos o los ingresos variables. Y acá también no se recomienda nunca tomar opciones de consolidación de deudas. Ya vimos qué es lo que significaba una consolidación de deuda y eso no es recomendable bajo ningún punto porque solamente es aumentar el hoyo financiero en donde uno se encuentra. Es aumentar la deuda. Bien, y bueno, claramente en una situación como esta, estoy un poco adelantándome a lo que vamos a desarrollar en profundidad en los siguientes capítulos, en las siguientes semanas, pero acá hay que trabajar claramente con el presupuesto. Bien, ahora fíjense, ¿cómo se vería un presupuesto con esto? En el tiempo, vamos a proyectar un presupuesto con una situación en donde los ingresos son menores que los egresos. Y fíjense que es un ejercicio súper simple, igual que en el caso anterior. Tenemos los 12 meses, del mes 1 hasta el mes 12, tenemos los ingresos, son los mismos ingresos que la vez pasada, salvo que ahora el presupuesto mensual eh, queda, digamos, con saldo en contra en 100.000 pesos, porque los egresos superan a los ingresos en 100.000 pesos promedio. En una situación como esta, en 12 meses, usted quedando con 100.000 pesos en contra a fin de mes, usted estaría desarrollando un saldo acumulado en un año de 1.200.000 pesos en contra. Entonces, fíjense, esto es un ejercicio práctico en donde estamos proyectando un presupuesto en una situación en donde los ingresos son menores que los egresos, eh, y el monto en el ejercicio es que los egresos sobrepasan en 100.000 pesos a los ingresos familiares. Si yo esto lo proyecto en el tiempo, me genera claro, una deuda de 1.200.000 en un año y no estoy financiando, o sea, no estoy consolidando, o sea, cerrando ningún tipo de deuda. Bien, y vamos a ir a la tercera
opción que se puede dar cuando uno hace esta balanza, y que son que los ingresos son mayores que los egresos. Bueno, y claramente esto significa que la balanza ahora está inclinada hacia el otro lado, hacia los ingresos, lo que implicaría que se queda con dinero a favor al final de mes. Obviamente esta es la mejor de las tres situaciones, ya que estamos cubriendo todos los egresos del mes y y nos estamos quedando con dinero quizás para invertir en otras cosas, comprar otras cosas o también para destinar al ahorro. Si vemos un balance y una proyección mensual de esta situación, de la tercera situación, se vería algo como esto. Imagínense, entonces acá, por ejemplo, estamos colocando que mensualmente nos queda un saldo a favor del orden de los 85.000 pesos, y dependiendo de cada mes puede ser de 115 si es que cae algún tipo de bono, o por ejemplo de 215.000 cuando a fin de mes también quizás el ingreso aumenta o el egreso baja. Pero lo importante acá en ver es que el saldo mensual es positivo. Eso es lo importante de un balance como este, que uno se proyecta en positivo. Por lo tanto, el saldo acumulado, si uno quisiera ahorrar todo este dinero, que por ejemplo en este ejercicio podría ser en 12 meses, de 1.300.000 pesos, dependiendo un poco de la capacidad de ahorro o el saldo que vaya quedando. Pero lo importante en ver es que el saldo es positivo y que uno puede de alguna forma tener una mínima o algo de capacidad de ahorro. Bien. Entonces, con esto en mente, con este ejercicio, ya hemos visto cuál es el primer paso, el segundo paso, cómo tenemos que comparar estos dos ítems, esta información que hemos puesto en una hoja de papel o en un Word, o sea, o en un Excel, y ahora vamos a ver el diagnóstico final. Bien, entonces, y esto es lo más importante del capítulo finalmente, es que nosotros deberíamos ser capaces de identificar en cuáles de las tres situaciones nos encontramos. Bien, eso es lo importante de este capítulo. Que usted de alguna forma pueda irse con la tarea para la casa de identificar en qué situación se encuentra, de hacer el ejercicio práctico de ver cuánto tiene de ingresos, cuánto tiene de egresos y empezar a hacer esta comparación. Nosotros, si, por ejemplo, definimos en general que nuestros ingresos los podemos distribuir en tres grandes grupos. Por una parte, nuestros ingresos nos ayudan a cubrir las necesidades básicas del hogar. Por otra parte, nos ayudan a cubrir el endeudamiento o las deudas o los compromisos financieros que se tengan. Y una tercera parte de nuestros ingresos se podrían destinar a ahorro. ¿Bien? Y fíjense que vamos a hacer un análisis muy simple, pero muy potente para ver cuál es nuestro diagnóstico. Bien, porque vamos a ver en qué porcentaje nosotros podemos distribuir nuestros ingresos, ¿ya? Y según el porcentaje en que los distribuyamos, es la situación en la cual nos encontremos, ¿bien? Entonces, vamos a ver la siguiente tabla. Y esta tabla básicamente es un diagnóstico que usted va a hacer de su propia realidad, de sus finanzas, ¿bien? Con estos tres grupos, ¿bien? Las necesidades básicas, endeudamiento y el ahorro. Entonces, fíjense, la primera columna es el nivel, ya sería el nivel 1, en donde el nivel 1 sería la situación óptima. ¿Y qué quiero decir con situación óptima? Es que usted, del 100% de sus ingresos, el 50% aproximadamente se va a cubrir las necesidades básicas, el 0% de sus ingresos se va a pagar deudas o compromisos financieros, y el otro 50% usted lo puede ahorrar. Entonces, en esta situación, en el nivel 1, significa que usted tiene una economía familiar sana, con una excelente capacidad de ahorro y cero deudas. Este es el rango, el nivel 1, al cual todos debiésemos apuntar con en nuestro hogar. El nivel 2 sería una situación normal, en donde usted destina el 50% de sus ingresos a cubrir las necesidades básicas. Usted el 25% de sus ingresos los destina a cubrir endeudamiento o compromisos financieros, y el 15% de sus ingresos usted lo destina o lo puede destinar a un ahorro.
Bien, ahora, entonces, en este nivel 2 usted tiene una economía familiar buena o normal, ya que el endeudamiento está, entre comillas, controlado, pero no por eso debería dejarlo así, sino que usted debiese intentar llevarlo a cero para estar en el rango uno, el porcentaje de endeudamiento, llevarlo a cero, para que usted pueda estar en el nivel número uno. Y su capacidad de ahorro es buena, porque puede ahorrar un 15%, pero aún podría ser mejor. En el tercer nivel, ya en el nivel 3, la situación es mala. ¿Y por qué la situación es mala? Porque usted de su ingreso, del 100% de sus ingresos, el 50% se va a ir a necesidades básicas. Para esta tabla, nosotros consideramos que en promedio, uno más o menos, dependiendo de obviamente cada realidad, uno debiese destinar del orden del 50%, pero para hacer el ejercicio lo mantuvimos fijo en un 50%, eh, lo que nosotros destinamos a cubrir nuestras necesidades básicas con lo que nos ingresa mensualmente. Entonces, en este nivel 3 usted también, al igual que en los otros niveles, el 50% se va para las necesidades básicas, pero ¿cuál es el problema? El problema está acá, en que usted el otro 50% lo tiene que utilizar para cubrir deudas o para cubrir compromisos financieros. Por lo tanto, usted se queda con un 0% de capacidad de ahorro. Entonces, tienes claramente un alto nivel de endeudamiento, pero aún alcanzas a cubrirlo. O sea, tu nivel de endeudamiento no sobrepasa todavía tu ingreso, pero estás al borde, y por eso es mala, estás al borde de la insolvencia financiera o el sobreendeudamiento. Tu capacidad de ahorro claramente es nula, y lo más seguro es que el nivel de la deuda vaya creciendo en el tiempo en vez de ir decreciendo, porque estás en un límite muy cercano, digamos, de que cualquier imprevisto te puede desequilibrar la balanza que estuvimos viendo recién y que la haga que se incline más hacia las deudas. Por lo tanto, eh, no vas a tener capacidad de pago. Entonces, el diagnóstico sería, estás con un endeudamiento al límite del sobreendeudamiento. Ahora, si uno busca consejo, digamos, por ejemplo, en el CERNAC o en otras instituciones, lo que se aconseja normalmente como saludable, ellos dicen que una familia es sano o es bueno que se endeude máximo un 25%. Ellos siempre dicen que del 100% de los ingresos, máximo un 25% debiese ser destinado para cubrir deudas. Bien, ahora, nosotros, em, miren, acá me equivoqué en el porcentaje, hay que corregirlo. Acá, perdón, era 25 y 25. Ya me acabo de dar cuenta. Bien, pero bueno, como les comentaba, el endeudamiento nosotros no debiésemos considerarlo quizás como dicen en la teoría, que un 25% es máximo lo que nosotros podríamos o debiésemos estar endeudados. Nosotros debiésemos optar a tener un 0% de endeudamiento, no un cuarto de nuestro ingreso que se vaya en deudas, en pagar deudas. Bien, y la situación 4, que es la situación más mala, el nivel 4 es muy mala, y es porque tú tienes un 70% de tus ingresos son deudas, o un 70 o más por ciento. En el fondo es que cualquier porcentaje sobre el 50% de endeudamiento de tu ingreso significa que en el fondo tú estás sobreendeudado, porque tú tienes que destinar el 50% de tus ingresos a las necesidades básicas, pero el resto de tu dinero que te queda de tus ingresos no te alcanza a cubrir los compromisos financieros. ¿Por qué? Porque el endeudamiento es superior al 50% que te queda restante. Acá tú estás en el peor escenario posible, ya que tu nivel de deuda sobrepasa tus ingresos. Y esto es lo que se llama sobreendeudamiento. Es decir, una situación en la que te ves en la imposibilidad de pagar el conjunto de tus deudas y vas a estar expuestos a una amenaza seria por no poder hacerle frente en el momento que sean exigibles todos estos compromisos financieros. Bien, entonces con esta tablita nosotros podemos hacer
fácilmente un diagnóstico de en dónde nos encontramos. Bien, acá puse la nota de que para facilitar el análisis de este diagnóstico, pusimos que siempre el 50% de nuestros ingresos se va a ir a las necesidades básicas del hogar. Bien, ahora voy a corregir este material cuando se los mande, este porcentaje quedó malo ahí, pero con esto ustedes podrían sin ningún problema ver en qué situación, en qué nivel de esta tabla ustedes se encuentran. Si su situación financiera es muy mala, es mala, es normal o están en el óptimo. Bien, muy bien. Así que la próxima semana vamos a partir viendo, según el diagnóstico que cada uno tenga, obviamente no lo vamos a publicar ni lo vamos a estar comentando entre nosotros, pero vamos a ver cuáles son las herramientas de, según el nivel en el cual usted se encuentre, cuáles son las herramientas o los hábitos que usted debiese adquirir en su economía interna, en el hogar, para poder salir de esa situación. Herramientas tenemos muchas que conversar, hay unas que son claves, que son básicas y que nos van a ayudar a mejorar nuestro diagnóstico. Y si estamos en un nivel 4 podríamos pasar en un tiempo no muy largo, de corto plazo, a un nivel 3 y después la idea es pasar al nivel 2 y finalmente ojalá estemos todos siempre apuntando a estar entre el nivel 2 y el nivel 1. El 1 es el óptimo, sin duda, pero eso obviamente depende de varios factores más. Así que lo vamos a dejar hasta acá y vamos a retomar la próxima semana el capítulo 6 para darle solución y vencer a este enemigo que nos puede tener subyugados en nuestro hogar. Bien, voy a dejar de compartir. Oh, tengo problemas acá.